Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto enorme estar con ustedes una vez más para que podamos seguir aprendiendo sobre estas enseñanzas que son realmente, sin exageración, son vitales para nuestra vida espiritual. Entonces, la verdad, fue un proceso bastante grande tratar de tener este tema junto, ya que es demasiado extenso, demasiado amplio, pero traté de resumir. Me hubiera gustado de que pudiera yo dar todo, ¿verdad, hermanos? Porque todo y cada una de las cosas que están aquí son extremadamente importantes. Pero yo creo que con lo que quedó aquí en resumen, vamos a poder tener un buen sentido de qué es lo que nos están tratando de trasladar. Con eso dicho, le invito a que oremos y después de eso pues entramos directamente al tema. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, Señor, por estar una vez más ante ti, Padre Santo, para poder escuchar de tu palabra, Señor, para poder aprender, Padre Santo, de los procesos y sucesos, Señor, de cómo evolucionó, Padre Santo, tu iglesia, Padre Celestial, de las cosas, Padre Santo, que tenemos que cuidarnos, Padre Santo, para que no seamos engañados, Señor, para que no seamos movidos, Padre Santo, por cosas, Padre Santo, que andan en los aires, Señor. Te pido que por favor envíes a tu Espíritu para que pueda Él abrir nuestro entendimiento espiritual y pueda también, Padre Santo, dar esa capacidad de poder trasladar esta enseñanza a tus hijos de la mejor manera, Padre Santo. Bendigo a cada uno de los hermanos en su casa observando esta enseñanza, a todos aquellos que están por verla aún, que sea de bendición para su vida, que sea algo nutritivo, Padre Santo, algo que ellos puedan digerir, Señor. Oh, bendigo a mi pastor, Padre Santo, a su familia, al ministerio, Señor, a nuestro apóstol, Padre Santo, quien tú has delegado, oh Espíritu. En tu nombre te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar hablando de la segunda parte de las sectas, siendo este el último tema de lo que es pues ya las enseñanzas en este tipo de categoría, ¿no? De que sería más histórico. Después vamos a continuar, ¿no? Con un poco de escatología, pero por el momento, dice aquí, les invito a que vayamos empezando con un versículo bíblico. Sería en el libro de Mateo 24, 4 al 5. Dice: respondió Jesús y dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, de que hay muchos anticristos, o sea, todo lo que es en contra de nuestro Señor Jesucristo está opuesto a Él, opuesto a lo que representa para nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. Entonces hay mucha gente que está totalmente de desacuerdo, y para eso nosotros ahorita vamos a estar viendo, como les digo, en la segunda parte. Entonces vamos a seguir viendo sectas, gente que o gente que tiene sus propias congregaciones, por decirlo así, solo que cada uno tiene su definición en qué es lo que creen, y pues ocupan la Biblia y la distorsionan de la manera para que pueda ser adecuada a lo que ellos quieren creer, ¿verdad? No lo que deberían de creer. Para eso vamos a solo resumir aquí. Dice: una secta es similar a un culto religioso, con excepción que la secta sugiere discrepancia o división del grupo o doctrina madre. Una secta a menudo es mayor que un culto religioso, y muchas sectas crecen hasta convertirse en denominaciones. En contexto del cristiano se trata en general del grupo que emplea la Biblia pero distorsiona la doctrina, lo que les mencionaba. Entonces nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en este ámbito, hermanos, porque la verdad, el espíritu de división
Eso opera en todo lugar, en toda congregación. Siempre va a haber alguien que se va a levantar con ese espíritu, que va a acoger sus propias ideologías y va a crear no lo que es concreto bíblicamente, en lo que van a hacer analogías de ciertas cosas y lo van a implantar como doctrina. Y después van a contagiar a ciertos hermanos que tal vez no están espiritualmente preparados y los van a apartar. Y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que surgen, ¿verdad?, estas separaciones, que las iglesias se dividió porque viera de que tal persona se llevó a tal grupo y esto. Entonces esos son espíritus de división no cristianos, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que está estructurado bíblicamente, porque nosotros no podemos dividir, en el cuerpo de Cristo no se puede dividir. Entonces, claro, como les decía aquí, ellos lo hacen con su propio fin, con su propia idea, que no están de acuerdo, que tal vez se les digan las cosas al pie de la palabra. Y ese es el problema, de que no todos están preparados para que vengan y sean exhortados. Porque sí es cierto, nosotros necesitamos nutrición, alimento, que tengamos esa comida sana, pero hay unos que no pueden aceptarla, porque para poder comer nosotros tenemos que aprender a masticar, obviamente, ¿no? Entonces, si no podemos digerir ese alimento, si no somos instruidos, exhortados, llevados de la manera, claro que la palabra dice que nosotros hemos de ser exhortados con amor. No vayan a confundir la situación que yo digo, es que el hermano dice de que nosotros debemos aceptar que nos regañen. No, la palabra de Dios siempre se da con amor, pero aún así hay mucha gente que la siente dura porque no están dispuestos aún a aplicarse a ella, por decirlo así. Entonces ahí es donde de raíz empieza a crecer en el corazón de un individuo o individua ese espíritu de división. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado, especialmente pues los líderes, ¿no?, que están a cargo de todo esto, de poder tener ese discernimiento de parte del Espíritu Santo para ver cuando empieza a crecer, para que eso sea cortado de raíz, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Dice, las sectas religiosas se definen como un grupo religioso radicales, por lo general pequeños por un culto índice de expansión, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión religiosa. Se caracterizan por ser grupos totalmente excluyentes que ya se colocan en contra de otras posiciones culturales u religiosas, en las cuales se desarrolla una noble pérdida de la identidad de sus miembros. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo es que esto viene a afectar a los miembros, porque hasta ellos pierden. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad es cuando son llevados, cuando esta persona viene y se opone a lo que se está dando de parte de Dios, ¿no? Se está dando la palabra, entonces viene esta persona y agarra, o por eso es de que aquí nosotros pues tratamos de ser bastante exclusivos y cuidadosos con muchas de las cosas, porque pueda que alguien no esté preparado y entienda las cosas de otra manera. Como vamos a estar viendo aquí, hay gente, hombres, que tal vez que se levantaron con un pensamiento o que tuvieron sueños, visiones, y se levantaron con esos sueños y influyeron a muchos más. Pero a lejos de eso, pueda de que tal vez alguien tuvo un sueño o una visión, tal vez de tipo personal o tal vez tipo espiritual, pero tal vez fue directamente para la vida de esa persona, ¿no?, en el momento que estaba. Entonces tal vez la compartió y alguien que estaba pues la escuchó y lo puede hasta coger como ídolo y empezarlo a idolatrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, porque por muy pequeño que se escuche la cosa, por muy sencillo que sea, que usted crea que es la situación, se puede volver en un caos, en una situación muy crítica, porque el enemigo es como león rugiente y él está al acecho de cómo devorar
y cambiar la identidad, como dice aquí, de los hijos de Dios, porque ahí pierden ellos, porque la escritura ya no la siguen leyendo a la dimensión, o sea, es una involucionan. Y el Espíritu pueda que hasta se aparte de ellos, y no quiero confirmarlo, ¿verdad? No, que pueda que se aparte de ellos, y después la revelación de palabra que tenían ya no la tienen, y ven las cosas literales, ya no la ven en el ámbito espiritual, la cual deberían estar viendo. Mientras sigamos van a entender por la razón por la cual estoy explicando todo esto, ¿no? Sigamos aquí, dice, creando una especie de mundo interno en el que los líderes poseen el control total del grupo. Los grupos más fanáticos atienden a conocer a conceptos cerrados, rígidos y conservadores, ajenos a la moderna pluralidad y tolerancia religiosa. Se separan del mundo espiritualmente por voluntad propia y crean una facción que defiende y promueve sus valores por encima de los demás. En muchos casos se atraen a los nuevos miembros predicándoles soluciones a los problemas de la vida, salidas inmediatas y situaciones de opresión personal o crisis depresivas, el pasaporte al paraíso luego de la muerte o la iluminación de la vida. Entonces estas sectas vienen y pues plantan todo como un paraíso, ¿no? Plantan todo bonito, plantan de la manera de que todo va a estar bien de inmediato, por esta y esta razón, y pues saben envolver, ¿no? Y hasta cierto punto es creíble. Les voy a decir por qué. Porque la verdad a medias no es una verdad. O sea, la distorsión de una verdad deja de ser verdad desde el momento que fue doblada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Al jugar con la palabra de nuestro Señor que está escrita, que es la profecía más segura, y doblarla, como dicen por ahí vagamente, ¿verdad? De que la ley no se quiebra, se dobla. Entonces, si no la quebré, pues no hay falta, porque yo solo le hallé un modo la cual siempre siga en el mismo orden, pero solo la doble un poquito para que yo pueda pasar por ahí. Entonces, al momento que esto pasa, deja de ser puro y santo y se vuelve en una herejía, se vuelve hasta una blasfemia. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Estudiemos la palabra del Señor, pongamos todo lo que se nos predique como tela de juicio. Busquemos en nuestras escrituras, leamos, comprobemos de que lo que se nos está siendo dado realmente proviene de las escrituras del Señor, ¿verdad? Entonces, para que nosotros no caigamos en engaños que son planeados con anticipación, porque esto no es yo vengo y te digo, hermano, Jesús te ama, Dios te ama, Él quiere verte salvo, Él quiere que empieces a caminar, Él te quiere, es más, Él te quiere dar vida porque estás muerto. Eso ya no es así, no, que ya vienen, planean, planifican cómo envolver a la presa, ¿verdad? Y de ahí vienen y se la devoran. Entonces, eso no es espiritual, ni de la manera de pensarlo, ni de la manera que se les está trasladando. Se oye algo que ya viene manipulado y trastocado, ¿no? Vamos a seguir aquí. Permítame. Les decía, la forma más eficiente de reconocer a una secta o culto religioso es identificado en la forma en la que ellos consideran a Jesucristo. Algunos creen que Jesucristo es Dios,
pero que Jesucristo no es la única fuente de salvación. Deteniéndonos ahí, nosotros sabemos de que nuestra salvación depende exclusivamente del creer que nuestro Señor Jesucristo vino, murió y resucitó por nosotros. La única manera de salvación. Dice que es necesario reconocer para llegar al cielo. O sea, de que ellos creen de que de cualquier, o sea, hay muchos que creen que por obras, muchos que creen tal vez en cosas místicas, de una manera ciencia ficción, por decirlo así, que pueden llegar al cielo. O sea, ven las cosas de una perspectiva totalmente diferente. O sea, no están ni tan siquiera enfrente de nosotros. O sea, no es lo negativo a lo que nosotros pensamos, no, que ellos están a 20 cuadras tal vez. Totalmente, un mundo totalmente pintado diferente. Pero a lo cercano, a nosotros, los que sí están enfrente, se refiere aquí, ¿no? Aquellos que pues niegan a Jesucristo como la única salvación, aquellos que idolatran. Dice que es necesario reconocer para llegar al cielo. Otras sectas no reconocen a Cristo en lo absoluto. Es posible que igualen a Cristo con su maestro o con alguien, un hombre de historia. Dice identificar si hay un líder religioso a quien exaltan. Los cultos de una secta con frecuencia se encuentran alrededor de un hombre o una mujer quien intenta ganar poder, dinero o influencia mediante la manipulación de los miembros del grupo. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, de que es fácil identificar esto porque realmente no es cristocéntrico. Está siempre basado, ya sea, como dice aquí, un hombre o una mujer, pero incluso no puede ser eso, ¿verdad? Puede ser hasta estatuas de que se centran en esta persona y la quieren igualar a Dios. O sea, descartan totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, o sea, eso es algo que nosotros podemos poner como clave, ¿no? Esto no es de Dios. Vamos a empezar ya a mencionar, ya vamos avanzando en el tiempo. Vamos a empezar a mencionar una de las, conforme nos enseña aquí, ¿no? Dice, por primer punto, tenemos los testigos de Jehová. Esto fue formado por Charles T. Russell en el año 1852 al 1916. Las enseñanzas centrales, hermanos, una vez más, todo esto tiene historia, tiene enseñanzas centrales, tiene bastante información. Entonces aquí está resumido para que podamos nosotros encajarlo en el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver enseñanzas centrales, o sea, ¿qué es lo que ellos enseñan? ¿Cuál es la doctrina de ellos? Niegan que Jesucristo sea Dios, niegan la resurrección corporal de Jesucristo, niegan que el Espíritu Santo es Dios, niegan que la salvación es el don gratuito de Dios que no podemos ganar ni merecer, niegan el castigo eterno del impío, niegan que los seres humanos tengan un espíritu que exista después de la muerte, enseñan que la vida eterna en la presencia de Dios es solamente por unos cuantos elegidos. Niegan la naturaleza trina, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñan que Satanás inventó la doctrina de la Trinidad. Ay, qué tremendo, ¿verdad? O sea, bueno, yo sé que varios de nosotros pues hemos sido visitados por estos señores, ¿verdad? Lo cual pues ustedes los han escuchado, donde dicen de que pues no, infierno no existe. Le dicen a uno que pues hablan solo de Jehová, que es el nombre, sobre todo nombre, y
pues muchas cositas aquí que dice así, porque niegan el Espíritu Santo, niegan a Jesucristo, porque ellos dicen de que solo es Jehová Dios. Ahí totalmente descartan a Jesús. Vamos a seguir aquí. Los peligros de esta secta es que falsifican la Biblia, hacen profecías fallidas y utilizan su autoridad abusivamente. Vamos a seguir aquí con la otra, que serían los mormones. Los mormones son algunos de los seres humanos más ejemplares que se puede encontrar, especialmente con respecto a su forma de comportarse y a su adherencia a los valores fundamentales de nuestra sociedad, más sus creencias religiosas. Son completamente equivocadas. Ellos creen que un ángel llamado Moroni dejó algunos pergaminos o tablas en parte norte del estado de Nueva York, y que estas tablas fueron descubiertas por un hombre llamado José Smith, el fundador de esta misión, ¿no? De estas tablas o pergaminos, José Smith tradujo el libro Mormón, el cual es la base, la fundación de la doctrina de los mormones. Los mormones también consideran otros 2 libros como sagrados e inspirados por Dios, Doctrinas y Pactos y Perla del Gran Precio. Aquí estamos viendo de que adoptan, ¿no?, otras cosas. Y recordemos, hermanos, no estoy muy seguro, pero creo que es en el libro de Romanos que nos habla, Romanos o Efesios, uno de esos dos, que nos habla, que dice de que vienen que no toda doctrina dada, dice que incluso dada por ángeles. Entonces, posiblemente este hombre sí tuvo una visitación, ¿verdad? Posiblemente, pero o sea, no, la doctrina es dada por Dios. Entonces, esta puede ser una visitación demoníaca, por decirlo así, una visitación totalmente errada, porque ahí nos enseña también y nos dice de que no todo ángel hace la misión del Padre. O sea, hay ángeles que están totalmente del otro lado, por decirlo así, operando en las tinieblas para traer esa confusión, porque esta secta se levantó y se hizo grande, porque es grande, es al nivel mundial. La historia dice: Smith y Cowdery afirman que los ángeles Juan el Bautista, Pedro, Santiago y el apóstol Juan les visitaron en el año 1829, dándoles autoridad para restablecer la iglesia de Cristo. En abril de 1830, la primera iglesia SUD fue fundada en abril del 1830 y consistía en una comunidad de creyentes en el pueblo del oeste de Nueva York, Fayette, Manchester y Cassville, llamándose Iglesia de Cristo. La iglesia se organizó el 6 de abril de 1830 como institución legal bajo el nombre de Iglesia de Cristo. El libro se publicó por primera vez como el libro Mormón en el mismo año, 1830, en inglés, y hacia 1886 en español. Enseñanzas centrales de ellos: Dios y el hombre son iguales. Ellos enseñan de que nosotros podemos llegar a una estatura de Dios. Es más, ellos enseñan de que Dios una vez fue hombre y llegó a su plenitud después de haber pasado pues, por esta etapa de vida de hombre, y llegó a plenitud de Dios. Entonces, en cierta forma, pues dicen: nosotros somos dioses, solo que estamos en un proceso, después vamos a llegar a ser pues iguales que Él. De otro punto es, los mormones enseñan una de las más controversiales revelaciones de Josué Smith: Dios mismo, una vez como hoy somos nosotros los hombres, y ahora no es más que un hombre. Imagínense, al revés todavía, que fue Dios y ahora se hizo hombre. Entonces, esto está en Journal of Discourse, volumen 6, página 3, por si lo quieren buscar. Es decir, pero ¿de dónde sacó el hermano eso?
pero no soy yo, hermanos, esto es la doctrina. Entonces aquí estamos dando lo que aquí está escrito, a pesar de que yo fui a averiguar en otros lugares, no, esto es lo que está ahí, lo que se nos ha dado de casa. Otra de sus creencias de ellos o enseñanzas centrales sería: Dios no es espíritu, sino carne. O sea, da aluencia a lo mismo, ¿no? De que dejó de ser Dios y se volvió hombre. No creen en la Trinidad, creen que el pecado pues es solamente un estilo de vida. Ellos no creen que realmente el pecado sea pagado por el infierno o que el pecado sea muerte. Creen en los matrimonios múltiples. Jesús y su padre Adán, ellos no creen que el acto de Jesús haber nacido sea por el Espíritu Santo, como nosotros sabemos que está bíblicamente escrito, no, que ellos dicen de que Adán reencarnó y tuvo físicamente intimidad con María para que Jesús naciera, porque ellos también creen en la reencarnación, que usted muere y puede reencarnar como gato, perro, como sea, ¿verdad? Entonces creen en la reencarnación. Y también enseñan de que Jesús estuvo casado. Otra y una de las más impactantes, que la Santa Cena del Señor debe celebrarse solo con agua y pan, no con vino, dice. Entonces, obviamente, todo esto, hermanos, está totalmente anticristiano, ¿verdad? Anticristo. Niegan totalmente la existencia, trastocan todo. Es una blasfema grande, la verdad. O sea, al poder leerlo y entender y decir, ¿cómo así de que Dios dejó su divinidad y se hizo hombre? Claro, Jesucristo hizo eso, pero con un propósito de venir a morir por nosotros. Pero no que Dios Padre haya dejado su trono y se haya venido aquí al mundo, ¿verdad? A vivir como humano. Aquí vemos de que esta misma secta, de ella misma surge otra secta, porque se divide, dice división de la secta mormona. Se ha llamado iglesia reconocida de los santos de los últimos días. Entonces, cuando ustedes escuchen esto, los santos de los últimos días es una separación de la secta mormona. No piensen de que es otra cuestión. Tienen uno que otro punto en contra de la otra, pero básicamente siguen el mismo paso de José Smith. Dice que en el año 1852, por algunos miembros quienes repudiaron el líder de Brigham Young, el precursor de José Smith, el fundador original de la secta, José Smith, uno de los 50 hijos de José Smith, el padre, se convirtió en el primer presidente de 1860 a 1914, y después de eso pues su hijo mayor tomó el liderazgo como líder de la secta. Esta es otra que sería la nueva era, New Age. Dice que New Age, nueva era, es un movimiento pseudo espiritual de corte esotérico y ocultista, pagano, que incluye teorías erróneas, herejías y herejías. Dice, el New Age tiene sus raíces en la sociedad teosófica fundada en el año 1875 en New York por una rusa llamada Elena Blavatsky. Entonces Elena viene y funda la nueva era, ¿no? La iglesia nueva era, New Age. Dice de que básicamente espiritista, quien dice haber recibido sus enseñanzas de unos seres espirituales especiales o maestros ascendidos, dicen verdades fundamentales de la fe cristiana o teosofía. Es una creencia o pretensión de tener conocimiento místico. O sea, aquí ya estamos viendo otro nivel, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo una persona que enseña, por decirlo así, una intimidad con el universo, ¿verdad? Y cómo ellos creen de que tienen el chakra y tienen
su espiritualidad y pueden estar en tacto con el universo y creen de que la madre tierra y ya está en otro, como les digo, ya no están aquí enfrente de nosotros, sino que están totalmente fuera están en un mundo totalmente diferente. Las enseñanzas centrales de esta dice la fuente de la autoridad. La nueva era afirma que no hay una fuente de autoridad exterior, solo interior, el Dios de dentro. Ellos creen que el individuo es norma de la verdad, diciendo que la verdad como realidad objetiva no existe. O sea, Dios no existe, la autoridad eres tú mismo, conforme tú te comportes. Es lo que muchos dicen, haz bien y te irá bien, haz mal y te irá mal. Entonces, eso, hermanos, es una secta. No crean de que es un dicho famoso, no, que eso es una secta. Ellos creen de que si tú haces bien, te irá bien, y si tú haces mal, te irá mal. ¿Por qué? Porque ellos creen de que tú eres tu propio Dios y tú puedes ser, como digo, entrar en intimidad con el universo y ser parte del cosmos, como ellos lo creen. Entonces ellos niegan totalmente todo lo que es pues cristianismo, todo lo que tiene que ver con Jesús. Dice de que Dios, la nueva era confunde el creador con su creación, creen que Dios pertenece a la creación y no separado de él. Ellos adoptan que las religiones orientales, que todo es uno, solo una esencia en el universo, lo que les decía, ¿no? Entonces ellos no creen de que Dios creó al mundo, no, que ellos creen de que todo lo que se está creado está dentro de, entonces por ende si Dios fue creado es parte de la creación, no de que Él fue creado parte. Aquí ya entramos en lo que es la teoría del Big Bang y la teoría que pues ascendemos de monos, de peces, de tantas cuestiones que hay, ¿verdad? Entonces ellos creen más que todo en lo que es ciencia, en lo que es espiritualismo, y ahí entran pues bastantes culturas grandes que conocemos, ¿verdad?, que están alrededor del mundo, que se basan pues en estas cuestiones. Dice dice Jesucristo, en el pensamiento de la nueva era es la conciencia de Cristo. En otros términos, Cristo es una posición en un lugar de un individuo. Esta idea, la conciencia de Cristo, afirma que Jesús no ha sido el único Cristo, pero el que equipó para recibir la conciencia de Cristo. O sea, Él llegó a su totalidad y de perfección, y pues por ende tiene un espíritu de Cristo, pero no es Cristo en sí, totalmente trastocado, ¿no? Satanás, esto es lo que ellos creen de Satanás. La manera tradicional de ver a Lucifer como el diablo o Satanás está claramente ausente de la literatura de la nueva era. Más bien se le describe como poderoso ser de luz y el soberano de la humanidad. Escuchen eso. Como Alicia Bailey, dice apóstol, fundador y escritor del principal del movimiento. Otra secta sería los niños de Dios, y voy a ir ya, pues solo quería darles más, pero sí el tiempo me va a cortar. Pero bueno, los niños de Dios, vamos a ver solo las enseñanzas centrales. En apariencia no pasan de un simplón maiciano apocalíptico con puntos parecidos a los testigos de Jehová, los mormones y adventistas. Lo único que los niños de Dios son sus mandamientos, lo inicuo son algunas de sus actividades y medidas de captación. Se les manda a creer en la Biblia, el cuyo estudio dedican bastante tiempo, pero es una Biblia interpretada personalmente por David Berg, que es el fundador. Se les pide
arrepentirse y querer ser buenos, creer en Jesús, recibirlo de corazón y confesarle abiertamente. En lo normal se manifiestan pacífica, pero decididamente contra la sociedad y el Estado, contra el sistema que se apartan con su vida de las colonias en general, se muestran partidarios del matrimonio y preocupados por la educación de los niños, pero aconsejan a la infidelidad matrimonial en algunos casos. Leen cronológicamente las cartas de Berg como la palabra de Dios para hoy. O sea, la traducción de él para ellos es la nueva traducción de cómo se formó. La iglesia cientista fue fundada por Mary Baker en el año 1821 al 1910 en Estados Unidos. En el año 1875 publicó el primer libro fundamental de los cientistas. Ciencia y salud son la clave para las escrituras. Voy a resumirla así rapidito. Esta mujer fue una mujer que tuvo bastantes problemas de salud. Entonces ella creció, según lo que nos dice aquí, ella creció enferma hasta sus 11 años. Tuvo que pausar su estudio por la misma enfermedad que no la permitió seguir, y después pues ella viene, contrae su primer matrimonio, el esposo muere por la fiebre amarilla, si no me equivoco, y ella queda viuda a joven edad. Después la misma enfermedad, dice que se casó 3 veces, tuvo un hijo, y al haberse casado ella, la tercera vez ella queda inválida y viene y se cruza con un texto bíblico donde dice de que, aquí está, se cruza pues con Mateo 9:5, y ahí nosotros leemos, ¿no?, cuando Jesús viene a curar al paralítico, y viene ella y se mete en este texto y se somete a ello, y por ahí sí de que enfrente de los amigos viene ella y empieza a caminar, y entonces viene ella y dice de que la verdad de la vida es la salud y el saber vivir bien. O sea, ella viene y agarra este texto bíblico y lo vuelve en una sola secta, donde ella solo cree de que para estar bien tienes que tener buena salud y creer de que vas a ser sano, de que todas las medicinas, vacunas, todo lo que existe es totalmente del diablo, que una persona, más que todo, dice que estos son mujeres las que conforman el grupo de esta secta, no deben de tomar pastillas, ni ir a los médicos, ni nada, ellos totalmente cerrados a todo eso, y de que ellos van a ser sanos por medio de Dios, y que ellos no tienen que agarrar nada del mundo, nada, no vacunarse, no medicarse, no tratarse en nada, estrictamente. Las enseñanzas centrales, dice, se trata de una mezcla de hinduismo, hipnotismo y teosofismo, con algo de cristianismo. Pretende un cristianismo sin lágrimas, niega los misterios del cristianismo, no exige acto de fe religiosa ni sacramento, tiene pocas exigencias morales, todo se reduce a un culto de curación. Otra sería: Dios es todo en todo, Dios es bueno y es espíritu, el espíritu es todo y la materia es nada, Dios y la vida están en contra del mal, la enfermedad, el pecado y la muerte. Eso es todo lo que esta cree. Otras serían la Iglesia Universal del Reino de Dios, pare de sufrir, creciendo en gracia, salvo por siempre, movimiento de la fe y prosperidad, que fue fundada por Paul Crouch.
grupos orientales, Hare Krishna, que estos ya son pues los budistas, ¿no? Enseñanzas centrales de Krishna sería no participar del sexo ilícito, relaciones sexuales extramatrimoniales, y extramatrimoniales y matrimoniales, pero sin fines productivos. No intoxicarse, no embriagarse. Se trata de un caso falso amigo del idioma inglés, no tomar. No pueden tomar café, ni alcohol, ni marihuana, etcétera. Sí está permitido el uso de grandes cantidades de alimentos de azúcar, a pesar de su efecto ligeramente embriagante. No carne, no comen huevos, tampoco cebolla, ni ajo, ni hongos. No participar de juegos al azar, ni especular, ni pensar fuera de los temas relacionados con la doctrina que ellos llevan. Estas personas son más que todo monjes que se apartan del mundo y se van a lugares o a montañas donde viven toda su vida haciendo contacto con su ser espiritual y también creen en lo mismo, ¿no? En la madre tierra, y es un ámbito, como les digo, totalmente diferente. Otra sería Iglesia de los Unificaciones Mun o Munis. Vamos a tocar aquí rápidamente. Dice: grupos originarios del esoterismo, hipnosis o movimiento del pentacional humano. Vamos a leer aquí, dice los Rosacruces. El término Rosacruz se refiere a una legendaria orden secreta que data del siglo XV o del siglo XVII, generalmente asociados al símbolo de la Rosa Cruz. Diversas organizaciones ascetóricas modernas, normalmente denominadas fraternidades. Hermanos, solo quiero explicar algo esto brevemente, de que todas estas fraternidades, aquí no, pues no creo que se practique, y nunca he escuchado de escuelas que lo hagan, pero realmente en Estados Unidos y en estos lugares, especialmente en Inglaterra, en los colegios se crean fraternidades que son basadas de algún evento histórico que vivió o que hubo, y se une un grupito de personas, lo estudia a fondo y todo, y crean una fraternidad basado en la creencia de eso. Unas son ocultistas, otros son creencias de extraterrestres, de todo, y es algo que es enseñado como algo normal dentro de estos lugares, que siempre es de pertenecer a un grupito de gente que tienen sus propias maneras de hacerte partícipe de ellos, tienen su iniciación y tienen todo esto. Entonces estas cosas vienen de afuera y en los lugares donde se enseña, ¿no? Estos señores, los Rosacruces, según enseña, fue el movimiento que inició. Estábamos leyendo ya hace varios enseñanzas atrás, cuando estábamos hablando, ¿no?, de cómo fueron dividiéndose las ramas de la Iglesia Católica y cómo se fueron adoptando otras religiones en base a la misma Iglesia Católica Romana. Entonces de ahí salen ellos y son los que eran persecutores de aquellos que no querían obedecer, ¿no?, las enseñanzas de la Iglesia Católica. Como conclusión, hermanos, quiero decirles que faltó mucho, hay mucho material que estudiar, hay mucho más sectas, hay muchas más enseñanzas que están totalmente trastocadas, pero nosotros debemos de saber y debemos de tener la certeza de que nosotros estamos por el buen camino. Para eso quiero leerles solo un par de capítulos aquí, versículos bíblicos, para concluir esto, ¿no?, con la palabra de Dios. Vamos al libro de Salmos, sería su capítulo 91, versículo 13 al 15. Dice de la siguiente manera: andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame le responderé y estaré
con él en su angustia lo libraré y lo llenaré de honores. Isaías 42:5 dice de la siguiente manera: Dios le dijo a su fiel siervo, yo soy Dios, yo soy el creador del cielo, yo soy quien formó la tierra y todo lo que en ella crece, yo soy quien da vida y alimento a los hombres y mujeres que habitan en este mundo. Entonces aquí pues en Isaías estamos viendo, ¿verdad?, que Dios es el creador de todo, no como algunas de las sectas creen, ¿verdad?, de que todo fue creado, incluso Dios en ello. Por último, primera de Pedro 5:8 dice: estén siempre atentos y listos para que no venga pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece león hambriento, un león rugiente, dice en la versión 1960, ¿no? Entonces, hermanos, quiero que oremos. Espero esta enseñanza pues sea útil. Yo sé, como les digo, hay bastante más. La verdad es vital esta información para nosotros, porque así nosotros podemos no ser confundidos fácilmente, ¿verdad? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa enseñanza que nos has traído el día de hoy, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están en casa. Te pido, Padre Santo, le sigas llenando a cada uno de ellos con sabiduría, entendimiento, con paz, con amor, Padre Santo, que puedan este año, Padre Santo, seguir, Padre Santo, esa unificación, y a la misma vez, Padre Santo, si algo que nos ha sido arrebatado, Padre Santo, podamos recuperar, Padre Santo, tanto algo que pueda ser de este tiempo o algo preexistencial, Padre Santo, que nos pertenece y nos ha sido arrebatado, Padre Santo, que podamos llegar a recuperar, Padre Santo, pero sobre todo, Señor, recuperar el amor por ti, recuperar, Padre Santo, el anhelo de buscarte, de estar, Padre Santo, frecuentemente, Señor, buscándote a ti. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.